buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos y también sobre el carbono. Los compuestos orgánicos son todos aquellos que tienen como base el carbón. Sus enlaces son covalentes, de carbón con carbón o entre carbón e hidrógeno. Es sintetizado principalmente por seres vivos, sin embargo también se puede sintetizar artificialmente. Un compuesto inorgánico es todo aquel que no tiene como principal elemento el carbono y en el que no ocurre un enlace covalente entre el carbón y el hidrógeno. El tipo de enlace más común en este compuesto es el iónico. Los compuestos de este tipo constituyen la rama de la química inorgánica. Algunas diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos son: el compuesto orgánico puede ser sintetizado por seres vivos, mientras que el inorgánico no. En la mayoría de compuestos orgánicos no se disuelven en agua. En cambio, el inorgánico es soluble en agua y en medios acuosos. La reactividad en el compuesto orgánico es lenta, mientras que en el inorgánico es rápida. En el compuesto orgánico tenemos alta volatilidad y combustibilidad, mientras que en el inorgánico tenemos baja volatilidad y combustión. En el compuesto orgánico tenemos puntos de ebullición y fusión bajos, mientras que en el inorgánico son altos. El compuesto orgánico es un mal conductor de electricidad, mientras que el inorgánico es un buen conductor de electricidad. Características de los compuestos orgánicos. Están compuestos por átomos de carbono que producen enlaces de carbono con carbono o carbono e hidrógeno. El hidrógeno también es un elemento importante en su composición, además del oxígeno y el nitrógeno. Su enlace es covalente, lo que significa que los átomos que lo componen comparten los electrones de los elementos originales. Pueden concatenarse gracias a sus átomos de carbono. Pueden ser sintetizados por los seres vivos. Sus enlaces también atraen otros elementos como el oxígeno y el nitrógeno. La gran mayoría no se disuelve en agua. Son altamente volátiles y poco resistentes a altas temperaturas. Sus puntos de ebullición y fusión son bajos. Son malos conductores de electricidad. Su reactividad es lenta. Presentan isometría. Los compuestos orgánicos representan la mayoría de los compuestos conocidos. Los ácidos y bases orgánicos son leves y con una disolución menor en compuestos orgánicos y los seres vivos. Estos compuestos forman parte de la composición de todos los seres vivos y representan la mayor cantidad de elementos químicos que existen. Definen las funciones de los organismos, por lo que constituyen la química de la vida. Estos forman parte de los procesos y reacciones químicas de los organismos que permiten a las células desarrollar las funciones que un ser necesita para vivir. Hasta inicios del siglo XIX se consideraba que los compuestos orgánicos se encontraban solamente en los seres vivos o que eran producidos exclusivamente por estos. Sin embargo, en 1823 el químico alemán Friedrich Höhler realizó un experimento en el que consiguió sintetizar un urea, un compuesto orgánico, partiendo de un compuesto inorgánico. Con ello se refutó la noción de la fuerza vital, cuya idea era que solo los seres vivos tenían la capacidad de producir materia orgánica. Biomoléculas orgánicas. A los compuestos orgánicos que son sintetizados por los seres vivos se les conoce como biomoléculas orgánicas. Estos compuestos permiten la existencia de la vida y se agrupan en ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas. Sin embargo, también hay compuestos que no se sintetizan naturalmente y son creados de manera artificial por el ser humano, como es el caso del plástico. Enlace covalente. Es la unión compuesta por un par o más de electrones que dos átomos no metálicos comparten. Gracias a que los compuestos orgánicos poseen enlaces covalentes, específicamente los conformados por carbono, estos también pueden concatenarse, es decir, cuando hay un enlace covalente entre átomos de carbono, al combinarse estos forman cadenas muy fuertes. Química del carbono. Introducción. La química orgánica o llamada química del carbono estudia el elemento carbono. Su simbología es la C, acompañada de otros elementos como el hidrógeno y el oxígeno, halógenos como el cloro y el bromo,
y algunos metales como el sodio y el ferro. Existen millones de moléculas orgánicas diferentes, cada una con propiedades químicas y físicas. La diversidad de químicos orgánicos tiene su origen en la versatilidad del átomo del carbono. El carbono y sus formas de representación. Como ya dijimos, su simbología es la C. Su número atómico es 6. Posee 6 protones y 6 electrones. Su número de masa es 6. Posee 12 neutrones y presenta 3 isótopos: carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Carbonos cristalinos. En su totalidad presentan cristalinidad. Y los carbonos amorfos son aquellos que no tienen una estructura cristalina. Los carbonos cristalinos están presentes en naturales y artificiales. Naturales como el grafito y el diamante, y artificiales como los guyneros. El diamante se compone de carbono puro cristalizado, y los carbonos amorfos son naturales y de carbón vegetal. Naturales como el antracita, que presenta el 90 al 96% de carbono, el hulla, lignito y turba, y el carbón vegetal, que es el negro del humo y el coque. Las propiedades del carbono. Covalencia. Se une a otros átomos mediante el enlace covalente. La tetravalencia. Participa con sus 4 electrones de valencia para formar los enlaces. Autosaturación. Tiene la cualidad de unirse entre sí mediante enlaces simples, dobles o triples. De este modo forman cadenas hidrocarbonadas abiertas o cerradas. Hibridación. Unión de orbitales atómicos para formar orbitales moleculares y poder formar la tetravalencia del carbono, que se hibridiza en Cp, Cp2 y Cp3. Orbitales híbridos atómicos. Orbitales híbridos atómicos sp3, sp2, sp. sp3. El carbono toma este tipo de hibridación cuando forma solo un simple enlace. sp2. El carbono se hibridiza cuando forma enlaces dobles. Y el sp, el carbono con este tipo de híbrido forma triples enlaces. Enlace sigma y pi. Los carbonos con enlaces simples forman enlace sigma. Los carbonos con dobles enlaces forman un enlace sigma y un enlace pi. Los carbonos con triples enlaces forman 2 enlaces pi y 1 sigma. Fórmulas para representar una molécula orgánica. Como podemos ver, tenemos 2 fórmulas: fórmula semidesarrollada o funcional y fórmula global. La fórmula semidesarrollada es aquella donde solo se observan los enlaces de carbono y carbono del compuesto orgánico. Y la fórmula global es aquella que la molécula solo se representa con los elementos que participan. En esta ocasión hablaremos de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos binarios formados únicamente por átomos de carbono o hidrógeno. Estos forman la primera función de la química orgánica y la más importante. Son compuestos orgánicos de mucha importancia industrial y se extraen principalmente del petróleo. Se emplean como combustibles y son fundamentales para el funcionamiento de las industrias, para los hogares y la vida diaria, ya que son los principales generadores de energía de nuestro planeta. Pero no solo son combustibles, sino que a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra su aprovechamiento a través de la industria petroquímica. La mayoría de los hidrocarburos encontrados en la Tierra ocurren de manera natural y se les conoce como petróleo crudo, donde la materia orgánica descompuesta proporciona una abundancia de carbono e hidrógeno. Hablamos de los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados formados por carbono o hidrógeno que solo contienen enlaces simples carbono-carbono. Cumplen con la fórmula general CnH2n+2, donde n es el número de carbonos de la molécula. Hablaremos de la nomenclatura de los alcanos. Para esta ocasión utilizaremos la nomenclatura UPAC, la cual propone usar los prefijos que son ciertas raíces griegas y latinas, según la cantidad de átomos. En el siguiente cuadro están presentes los prefijos más respectivos.
Alcanos ramificados. La mayoría de los alcanos con estructuras ramificadas quieren decir que presentan una cadena central o principal, a la cual están unidas unos grupos sustituyentes denominados radicales. Radicales o grupos de alquilos. Antes de nombrar a los alcanos ramificados, es permitente primero conocer los principales grupos sustituyentes radicales o grupos de alquilos. Para nombrar a los alcanos ramificados se deben seguir las siguientes reglas. Primero, se escoge la cadena más larga continua y se numera empezando por el extremo más próximo a un radical. Segundo, luego se da el nombre al radical o radicales unidos a la cadena principal, especificando el número de carbonos al cual están unidos, y luego se finaliza dando el nombre a la cadena principal. Tercero, tenemos que tener en cuenta que si un radical se repite 2 o más veces, se indica mediante los prefijos di, tri, tetra, entre otros. Nuestro siguiente tema son los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono-carbono en sus moléculas. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido 2 átomos de hidrógeno, produciendo así como resultado un enlace doble entre carbonos. Continuaremos con la nomenclatura de los alquenos, y es idéntica a la de los alcanos, ya que se siguen las mismas reglas, con la diferencia del sufijo, que en este caso será eno. De igual manera, se escoge la cadena más larga y se numera empezando por el extremo más próximo a un radical. En este cuadro estamos presentando los prefijos que se utilizarán para dar la nomenclatura de los alquenos. Continuemos con los alquinos. Debemos decir que los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces triples de carbono-carbono. La nomenclatura para los alquinos es la misma reglas que siguen los alquenos y los alcanos. La diferencia es del sufijo. En este caso sería el sufijo ino. Ejemplos. Como podemos ver, aquí la terminación es en ino, etino, propino, butino, pentino, hexino, entre otros. Atomicidad y cálculo de hidrógenos. Es el número total de átomos que contiene una estructura orgánica. Para determinar, se utiliza la siguiente ecuación, donde D es el número de dobles enlaces, T es el número de triples enlaces, N es el número de átomos de carbono. Continuando, tenemos a las funciones orgánicas más respectivas. Dentro de la química orgánica existen grupos funcionales que dependen de un grupo funcional. De esta manera tenemos a los hidrocarburos, los compuestos oxigenados y nitrogenados. Alcoholes. Los alcoholes son compuestos temarios que se caracterizan por la presencia de un grupo oxidilo OH. Nomenclatura. Para nombrar un alcohol simplemente se escribe el prefijo correspondiente y se le adiciona el sufijo anol, y se utilizan las mismas reglas que en los alcanos. El ejemplo más común es el etanol. Aldehídos. Los aldehídos son compuestos ternarios que se caracterizan por la presencia del grupo carbonilo y están unidos a un átomo de hidrógeno y a un radical. La nomenclatura de los aldehídos derivan del nombre del alcano con el mismo número de átomos de carbono. La terminación O del alcano será reemplazada por el sufijo al. Cetonas. Las cetonas son compuestos ternarios que presentan a grupos carbonilos en sus moléculas y están unidos a radicales alifáticos o aromáticos. La nomenclatura. Utilizaremos la nomenclatura sistemática y se obtiene reemplazando la O del final del nombre del alcano correspondiente por el sufijo ona. Aquí un ejemplo. Continuemos con los ácidos carboxílicos. Son compuestos orgánicos que dentro de su estructura se encuentran en el grupo funcional caloxilio, unido a un radical. Para continuar con su nomenclatura, se da como base el nombre del alcano constituyente, cambiándole la terminación óseo por oico. Pues bien, aquí un ejemplo y así terminamos con el tema de los hidrocarburos. Espero les haya sido útil. Síntesis orgánico. Síntesis orgánico consiste en la elaboración artificial en laboratorio de moléculas orgánicas mediante procesos químicos de todo tipo. También las moléculas orgánicas suelen ser muy complejas en su composición. La síntesis orgánica consiste en la elaboración artificial en el laboratorio de moléculas orgánicas mediante procesos químicos de todo tipo. La característica del carbono y de los enlaces que pueden formar hacen que el número de compuestos existentes sea muy grande. Por otra parte, las moléculas orgánicas suelen ser muy complejas en su composición. Tipos de síntesis orgánico. Tenemos la síntesis total y síntesis parcial. En la síntesis total
son las materias primas en generar compuestos derivados del petróleo y de estructura. La síntesis total consiste en la construcción de moléculas partiendo de los compuestos orgánicos básicos. Todas las complejas cadenas de radicales se van ensamblando concienzudamente hasta obtener el compuesto deseado. Y en la síntesis parcial se produce cuando se parte de alguna molécula que existe en la naturaleza y que se puede producir con cierta facilidad a través de algún recurso natural, ya sea por ejemplo el opio, que ha sido un punto de partida en la síntesis de numerosos productos farmacéuticos. Tenemos clasificación de síntesis orgánica. Con la finalidad de la síntesis orgánica, los afines de la investigación relativa o la síntesis orgánica se clasifican en dos tipos: la investigación aplicada y la investigación básica, como es la síntesis orgánica aplicada y la síntesis orgánica básica. En la síntesis orgánica aplicada, busca desarrollar un producto cuya aplicación farmacéutica, agrícola o industrial es inmediata. Y en la síntesis orgánica básica, se sintetizan productos que no tienen una aplicación inmediata previsible, pero que se cree que podrá tener un interés como puerta de líneas de investigación desconocida. En estos casos, su utilidad se manifiesta después de algún tiempo. Clases de síntesis en la industria química orgánica. Tenemos la síntesis de medicamentos y los biocombustibles. En la síntesis de medicamentos podemos encontrar una característica que es preparación de productos para prevenir y curar enfermedades. También desarrollos y muchas aplicaciones de síntesis orgánica en medicamentos. Es como la química se destaca a la industria farmacéutica, donde se desarrollan muchas de las aplicaciones de la síntesis orgánica en la preparación de productos para prevenir alguna enfermedad y curar. Y también el desarrollo de un fármaco en el proceso económico por parte de la sustancia química. Muchas industrias farmacéuticas son multinacionales y este sector es tecnológico muy avanzado. Y entre eso, las características de la industria química orgánica más relevante es que la gran variedad de sus productos, que abarcan desde abono hasta perfume, las diferentes capacidades de producción desde millones de toneladas de etileno hasta pocas decenas de kilogramos de algunos medicamentos. Y los productos obtenidos en la industria química orgánica se utilizan como intermediarios para otros procesos industriales o bien para consumo directo, etc. Tenemos análisis orgánico. El análisis orgánico es el conjunto de técnicas o procedimientos empleados en muchos campos de la ciencia para identificar y cuantificar la composición química de una sustancia mediante diferentes métodos, ya sea observación de una reacción química. Características de un análisis orgánico. Tenemos en lo que es el análisis químico en el sector alimentario, que se usa para determinar si un alimento tiene cantidad correcta de grasa bruta, hidratos de carbono, ya sea como el almidón, ácido graso o colorante, entre otras sustancias. Y también estos son realizados por laboratorios independientes que permiten a los fabricantes de alimentos etiquetar sus alimentos, ya sea como la leche, el proceso de la leche. Tenemos como objetivos también que llegamos a un objetivo de llevar a cabo la síntesis de productos naturales que presentan un especial, llevar a cabo la síntesis de compuestos para su aprovechamiento en diferentes campos como el farmacéutico, alimentaria, colorantes, plaguicidas, etc. y la síntesis de compuestos para el estudio de propiedades físicas o químicas o síntesis básica.